Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Buenos días, Anabel, bienvenida. Auditorio, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. María Idalia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Anabel, a la audiencia. Todo muy bien, Carmen, aquí. Qué bueno, gracias a los dos por estar aquí. Por razones de tiempo, María Idalia, sabemos que tienes que correr un poco. Estamos contigo en esta primera intervención. Escuchamos tu comentario sobre qué temas andas en este momento. Bueno, Carmen, hay un dato muy importante a partir de lo que se dio a conocer esta semana en exclusiva por parte de CNN sobre el uso de la fuerza letal para todos los grupos criminales. Hay una advertencia que ha llegado a México y que la logré confirmar y quería comentarla en tu programa, Carmen, respecto a que alertan sobre la atomización de los ataques de grupos criminales a partir de esta medida que ha dado a conocer el gobierno de Estados Unidos sobre la capacidad de poder atacar con las capacidades militares en todos los sentidos, utilizando cualquier tipo de fuerza que pueda ser necesaria para contener o detener a lo que se considere un grupo de riesgo. Bueno, pues ha habido una advertencia a funcionarios mexicanos sobre la posibilidad de que se endurezcan la violencia en ciertas regiones del país, de México y de Centroamérica, como reacción de estos grupos criminales. Entonces podría crecer la violencia en México a raíz de las medidas que ha adoptado Estados Unidos y que piensa aplicar no solo, aun y cuando se especifica que son grupos vinculados al crimen organizado, básicamente narcotráfico, en realidad, Carmen, y esto hay que tenerlo como en la letra chiquita, para Estados Unidos, los grupos de narcotraficantes, como han diversificado sus capacidades económicas, también se considera a huachicol de combustible, como lo hemos dicho, y segundo, al tráfico de personas. Es decir, que esos dos rubros a los que también participan grupos criminales, también podría utilizarse la fuerza letal. Es porque se considera que los grupos de narcotraficantes también tienen esas operaciones y lo que se pretende es contener y detener su flujo económico. Y cierro con una cosa, Carmen. No hay que olvidar que esta es una narrativa. Una narrativa. Estuvimos avisando en tu programa, Carmen, platicando en las diferentes mesas, que se estaba construyendo toda la arquitectura legal para poder llegar justo a lo que ya estamos viendo, una posibilidad del uso de la fuerza letal. Bueno, junto con esta arquitectura legal se está construyendo la narrativa, no solo política, obviamente, al interior de Estados Unidos, sino la narrativa intervencionista para poder tomar acciones en caso de que considere necesario, no solo en México, Venezuela, Nicaragua, el propio Colombia, en donde están sufriendo varias presiones, incluso no intervención armada. Pensemos, hay muchas formas de intervenir, por supuesto, de atacar a los gobiernos, y eso es lo que se está viendo en el panorama desde Sudamérica. La posibilidad de que Estados Unidos intervenga de muchas formas, política y a través de las agencias, como lo hemos visto históricamente, como la CIA, sobre pretexto de esta narrativa que se está ya incrustando en las personas sobre la violencia y la virulencia de los grupos criminales y el descontrol político que existen en los países latinoamericanos. Eso es lo que estamos viendo, Carmen. Y el último elemento, habrá una reunión próximamente de México, Estados Unidos, con funcionarios mexicanos, en donde se prevé evaluar los alcances que ha tenido tanto para los flujos migratorios como para flujos de drogas por parte de México, y eso va a influir directamente en las reuniones que se están ya programando para la revisión del Tratado de Libre Comercio. Eso es, Carmen, lo que te quería comentar. Pues todo un tema, María Idalia, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Buen día. Te lo aprecio mucho, Carmen. Buen día, Anabel. Buen día, Carmen. Buen día a la audiencia. Igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos, Anabel, con muchos asuntos. ¿Por dónde empezamos en la conversación contigo? Cuéntame. Querida, tú comentaste ampliamente en tu programa esta semana justamente de esta noticia que dio CNN sobre esta nueva justificación legal que
que le da el Departamento de Justicia al gobierno de Donald Trump para poder dar golpes letales, así dice la información de CNN, golpes letales a una lista de carteles y sospechosos, carteles de la droga y sospechosos de tráfico de droga. Esto abre, Carmen, un abanico, como ya lo decía Maridalia, enorme. Estamos hablando va más allá del tráfico de drogas en sí, sino cualquier entidad sospechosa de tener complicidad con un cártel de la droga, de estarlo ayudando a enriquecerse, ya sea a través del tráfico de huachicol, ya sea a través del tráfico de personas, ya sea a través de lavado de dinero, como Vector, como tantas otras instituciones financieras que están ahorita bajo la lupa allá en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una situación realmente delicada. Creo que aquí lo hemos, como también lo comentó Maridalia, recordarás que desde octubre te comenté en esta reunión con agentes de la DEA, del FBI, ahí en un lugar en Texas, que hablaban ya, incluso antes de que tomara posesión Donald Trump, de este plan, de esta guerra, dijéramos, más tangible contra el crimen organizado que ha emprendido Donald Trump. Y me parece que esta noticia de CNN va totalmente de acuerdo con toda esta escalada de... En este momento, pues las agresiones, sabemos, están ahí en el Caribe concentradas. También se me explica que esta es una justificación legal para tratar de que no sea sancionado Donald Trump por tomar decisiones unilaterales para estar bombardeando estas lanchas supuestamente que trafican drogas de Venezuela hacia Estados Unidos, sino que además le da manga ancha pues para cualquier cosa, para que la gente pueda ubicar mejor esta discrecionalidad que se le da al presidente de Estados Unidos. Surge a partir de septiembre, del 11 de septiembre, de este ataque terrorista en el 2001. Y a partir de ese momento, Bush determina que el presidente de Estados Unidos se le concede la libertad de poder tomar iniciativas armadas, violentas, contra combatientes enemigos, incluso si estos combatientes enemigos no forman parte de ejércitos formales, dijéramos. Tal vez en el caso de Venezuela podría ser un combatiente enemigo de manera formal, es decir, un ejército de Venezuela que forma parte de un cártel de los soles, y entonces hay otras connotaciones ahí. Pero en el caso mexicano estaríamos hablando de combatientes enemigos no legales, es decir, personas que se organizan para atacar a Estados Unidos sin pertenecer a un ejército en particular. Esto sería la tipología donde se encuentran, dijéramos, los carteles mexicanos. Esta situación, Carmen, es realmente muy, muy delicada. Estamos hablando de una presión cada vez más fuerte del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México. Un gobierno de México que ya lo platicamos la semana pasada, y perdón si esto suena redundante, pero un gobierno de México que no toma iniciativas propias contra la criminalidad organizada. Todas las iniciativas que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum en esta temática son bajo presión del gobierno de Estados Unidos, ya sea la presión de los aranceles, la presión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la presión sobre incursiones armadas, y mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum siga siendo reactivo y no realmente tenga su propia visión de cómo se debe combatir al crimen organizado en México, las complicidades al más alto nivel de la política mexicana, de todos los partidos políticos, del sector empresarial, hacia el crimen organizado, dijéramos, México seguirá bailando el jarabe tapatío al son que le toque el gobierno Donald Trump. Y me parece que eso no es positivo. Creo que el gobierno de México debe tomar la iniciativa. El problema
es que, como sabemos, la señora Sheinbaum está atrapada en una camisa de fuerza voluntaria e involuntariamente. Creo que eso el tiempo nos irá respondiendo, si es voluntario o involuntario. Yo diría que es parte y parte, porque ella sabía, debió haberlo sabido, qué tipo de gobierno la estaba ungiendo como la candidata ideal para suceder a López Obrador en el poder, cómo ella misma sigue protegiendo al presidente en sus discursos, por ejemplo, del 1 de octubre, ¿no? Haciendo alabanzas de López Obrador, mientras es claro por las investigaciones sobre el huachicol fiscal, sobre además el robo de hidrocarburos que salen de las plataformas de Pemex hacia afuera. Estamos hablando de un gobierno que, igual que los otros, no es que sea el único gobierno corrupto, pero digamos, están en esa dinámica de corrupción igual que los antecesores. Y Claudia Sheinbaum no es capaz de romper. Al no romper, está poniendo en riesgo realmente la estabilidad de México, Carmen, con estas amenazas ya de incursiones de permisos que se da a sí mismo Donald Trump para poder atacar a cualquier blanco, sea en México o en otras partes, deja a México y a la población mexicana en una situación muy difícil. Nada más para poner, y aquí cierro para escuchar tu pregunta, tus comentarios, nada más para poner en mayor contexto. Un enemigo combatiente declarado por Estados Unidos no legal, es decir, furtivo, es decir, que no pertenecía a un ejército específico, es Osama Bin Laden. Y sabemos cómo terminó esa historia. Drones de Estados Unidos que llegaron y bombardearon y pues lo aniquilaron, ni siquiera lo arrestaron, sino lo aniquilaron. De esas posibilidades estamos hablando, que de este mismo tipo de operaciones, que hace unos meses todavía parecían lejanas, sí, tal vez un poco en especulación, sí, podría tal vez llegar a esto hoy, con este permiso que se da a sí mismo Donald Trump para hacer este tipo de acciones, podríamos estar hablando de operaciones similares contra blancos como Iván Guzmán Salazar, su hermano Alfredo, Ismael Zambada Siqueiros, el propio líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, etcétera, etcétera. Estamos hablando realmente de cosas muy delicadas, Carmen. Sin duda, cosas muy delicadas y preguntas abiertas de hasta dónde puede llegar todo esto, porque tal como lo hemos aquí comentado y lo estás analizando muy bien, estamos frente a un giro enorme de parte del gobierno de los Estados Unidos para colocar como combatientes, ya no como narcotraficantes, delincuentes a los que hay que abrirles un proceso y meterlos a la cárcel, etcétera, sino como combatientes a partir de lo que estás aquí comentando y de lo que mencionaba Maridalia, que reveló CNN sobre esta opinión legal clasificada que le dota de base legal para identificar a estos criminales como combatientes. Amén de lo que fue la notificación del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos en el mismo sentido y de designarlos como terroristas. Aquí va a ocurrir algo grave, fuerte, importante. Sí, Carmen, y mientras tanto tenemos a una presidenta de México que no tiene un plan, Carmen, honestamente. Cuando vemos estos pequeños golpes que se siguen dando al crimen organizado en México, es solo en función de la batuta de Donald Trump, que dijéramos es el director de orquesta, ¿no? Y en México tocan los instrumentos de acuerdo a esa batuta. No hay una iniciativa propia de no, esta es la música que queremos tocar, esta es nuestra estrategia que queremos seguir. No, México sigue hundido en esta estrategia y Carmen, esto estamos hablando en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de Carlos Torres, por ejemplo, simplemente por citar un ejemplo, me gustó, por cierto, me pareció muy irónico el encabezado que le puso Aristegui Noticias, el futuro exmarido de la gobernadora de Baja California, ¿no? Exacto, el ex futuro marido, porque se van a divorciar, que es el divorcio per se, bueno, pues un asunto personal, pero tiene una connotación bárbara, ¿no? El ex futuro. Absolutamente. El ex futuro marido.
¿Cómo era la frase? El ex futuro marido de la gobernadora de Baja California, así le puse. Y me parece porque además el ex futuro ex marido, el ex futuro ex marido. Ya me voy a desvincular. Les aviso que yo ya no tengo relación con este sujeto, ¿no? Y lo que me informan dentro del propio fuentes del gobierno de Claudia Sheinbaum es que esta decisión de María del Pilar, la señora gobernadora de Baja California, que por cierto la vida personal es una y se respeta en todos los ámbitos. El problema es que esto escaló al tema político y al tema judicial. Recordemos que de acuerdo, te reveló ya muy ampliamente hace varias semanas Adela Navarro, las indagatorias en las que está sujeto Carlos Torres, el todavía marido, todavía no ex marido, sino todavía marido de la gobernadora de Baja California y su hermano, en función de huachicol, en función de crímenes graves. Y ahora la información que yo tengo es que este deslinde de ya me voy a divorciar, ya va a ser mi futuro ex marido, ¿no? Es en función de las presiones que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos de realmente fincarle cargos a estas personas en México. Y si no le fincan cargos en México, Carmen, nos vamos a tomar con sorpresas, como que le ya hemos visto en nuestros expedientes judiciales que se abren en Estados Unidos, de causas penales que se abren allá porque México no es capaz. Este ejemplo es solo uno de los ejemplos de cómo incluso en la vida personal, cómo incluso en esta temática puede fijar agenda la batuta de Donald Trump y no una sanción del partido Morena. No una sanción del gobierno de decir los miembros del partido en el gobierno no podemos estar vinculados a este tipo de cosas. No es eso. Es la batuta de Washington que dicta incluso a este tipo de nivel ya personal y político la vida de los políticos de México. ¿En dónde hemos caído, Carmen? ¿En dónde hemos caído y hasta dónde vamos a llegar? Te pregunto. Pues ese es el tema, Carmen. A mí me informan que la presión del gobierno de Estados Unidos sobre Claudia de, a ver, tú que dices que sí quieres combatir a los carteles, comienza combatiendo pues a los de casa, como se dice, los de tu propio partido. Como Claudia no es capaz de hacerlo, creo que sí estaremos viendo expedientes judiciales en Estados Unidos en no mucho tiempo, Carmen. Y esto abarca tantísimos ámbitos, Carmen. En México, esta corrupción endémica, que repito, y es importante decirlo, no es que nació con López Obrador, no es que nació con Morena, sino es una evolución constante desde el siglo pasado con el partido PRI hegemónico, etcétera, etcétera, han protegido no solo a los carteles. Esta corrupción sistemática ha protegido a organizaciones criminales de todo tipo. Por ejemplo, La Luz del Mundo, solo también por citar otro ejemplo, ¿no? El PRI, el siglo pasado, protegiendo dijéramos, grupo religioso, hoy sus líderes acusados de crímenes sexuales perpetuados durante 99 años, porque de eso estamos hablando, de las 3 generaciones de los supuestos apóstoles de esta familia Joaquín, y vinculados en su momento al PRI, vinculados en su momento a Convergencia, vinculados en su momento a lo que evolucionó el Movimiento Ciudadano, y vinculados hoy a Morena. Y Morena teniendo a legisladores, representantes populares de esta organización, que discúlpame, Carmen, yo no sé si la gente todavía termina de entender qué es La Luz del Mundo. La Luz del Mundo no es solo de, gente que de motu propio piensa, tiene una religión, cree en no sé qué poder supraterrenal. No, ahí en La Luz del Mundo es un culto a una persona, que es el apóstol. En su momento fue Eusebio Joaquín, el abuelo de Nazón, creador de esta religión. Una religión que gira en torno a sí mismo. Está el tema de Samuel y está el tema de Nazón. No es que la gente de Luz del Mundo cree en Jesucristo, Dios, no. Cree. Los seguidores están totalmente ligados al fanatismo hacia Nazón. Cuando uno tiene representantes populares, cuando Morena tiene representantes populares de La Luz del Mundo, literalmente tiene representantes populares de Nazón.
Joaquín, acusado de cosas gravísimas. Estamos hablando de cómo es posible que este partido en el poder, igual que los otros partidos en el poder, no se puedan sacudir de estos vínculos criminales y políticos, Carmen. Y también el gobierno de Estados Unidos está ahí encima, haciendo indagatorias, exigiendo, presionando al gobierno de México de hacer indagatorias contra esta organización hoy declarada criminal. Entonces estamos hablando que mientras el gobierno de México, el partido Morena en el poder, no sea capaz de sacudirse todos estos intereses, pues el gobierno de México queda muy frágil y queda dependiente de seguir bailando a la batuta al ritmo de la batuta de Trump. Pues ahí está todo esto. Anabel Hernández, seguiremos hablando y por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana. Buen día. Un abrazo. Igual para ti, gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, pues seguiremos con el tema.